Juan Carlos Rojas fue encontrado muerto el 4 de diciembre del 2022. 72 horas después fue detenida Silvina Nieva. ¿Quién era Silvina Nieva? Era una empleada de UDGRA, el gremio al que pertenecía Rojas, y que esta mujer también realizaba tareas de limpieza en el domicilio del ministro. La Fiscalía imputó a Nieva por homicidio doblemente calificado, por alevosía y por mediar una relación de pareja. Una acusación gravísima cuya única pena prevista es la prisión perpetua. Sin embargo, una semana después, Nieva fue liberada tras detectarse un error formal durante la audiencia de control de detención realizada en el Juzgado de Control de Garantías. La causa avanzó y las pruebas contra Nieva fueron perdiendo peso. En contraposición, las dudas y la presión social fueron en aumento. Como si fuera poco, un mes después, un asesinato conmovió a la ciudad. Raimundo Barrionuevo fue encontrado sin vida tras haber sido brutalmente atacado en su domicilio. Por este hecho fue señalado el Peque Condorí, quien era su yerno. Marcos Gandini, defensor de Condorí, en una entrevista realizada con 7 y medio, habló acerca del contexto, del marco social que había en ese entonces y la necesidad de la justicia de actuar con rapidez ante las dudas que habían quedado sembradas por el caso Rojas. 15 días antes de este horrendo homicidio, acá en Catamarca se había asesinado a un ministro. Y con esto no quiero generar ninguna controversia, nada por el estilo, pero es de público notorio conocimiento que eso hizo tambalear al Poder Judicial. Se pusieron en duda cargos judiciales y de hecho hasta el día de hoy ese homicidio no fue resuelto. Entonces, claramente, Condorí, como digo yo, es producto de dos necesidades. La necesidad del Poder Judicial de tener un culpable urgente, porque iban a tambalear otros cargos seguramente, y la necesidad de la familia. Hay dos opciones por parte de la familia Barrionuevo. O están íntimamente convencidos de que esa persona que se ve caminando por ahí es Condorí, o están ocultando a alguien. El abogado Gabriel Díaz, defensor de Nieva, fue entrevistado por 7 y medio, se refirió al crimen de Raimundo Barrionuevo y también acerca de las faltas de pruebas que hay contra su clienta y que la relación de pareja no está acreditada. Justicia debe sincerarse con respecto a esta línea investigativa de Silvina en atención a que no tan solo no hubo prueba nueva que la involucre, sino que los elementos que siguen surgiendo la desvinculan aún más del hecho, por supuesto, y de la acusación. ¿Por qué cree que no la desvincula? Porque tiene que haber algo, alguna cara visible o un imputado por lo menos, mientras tanto se busque. Nosotros lo dijimos en el comienzo, la palabra perejil que muchas veces se usa, lamentablemente creo que le está pasando a mi clienta. Nosotros bien asumimos la defensa, hemos ejercido todos los actos defensivos de la declaración de ella luego pidió ampliar su propia declaración, se han puesto a la familia de ella, a vecinos de ella a declarar, y de ahí en más se ha, por supuesto, planteado la cuestión defensiva y no ha surgido ningún otro elemento que haga siquiera suponer que ella tiene algún grado de participación con respecto a este hecho. Medidas de prueba que ha dispuesto el Ministerio Público Fiscal abren otras aristas de otras hipótesis. O sea que ni siquiera es que la siguen involucrando, sino que, como podemos ver, la cuestión esta del Ateneo, otras medidas de prueba que se han ido suscitando, no surgió nada. O sea, si procesalmente, o mejor dicho, en el plexo probatorio en contra de Silvina Nieva, es el mismo que era en los primeros días cuando se conoció la causa, cuando a ella la imputaron, el peso probatorio. Es decir que, a entender de esta defensa, ni siquiera hay el grado de convicción de probabilidad, en absoluto. Hay un decreto de determinación del hecho que dice esto fue así, esto fue así. Nada sostiene esa cuestión. Si en el momento la escena del crimen o del hecho no fue cuidada, después no podemos suponer demasiado o esperar demasiado para la reconstrucción de algo. Mientras más pasaba el tiempo, y era una cuestión de, por supuesto, que las medidas de prueba se iban diluyendo. Es más, se han secuestrado elementos en el lugar del hecho en alguna segunda o tercera inspección. ¿Se ha hablado de la relación afectiva de ella con Rojas? ¿Es así? No, había una relación laboral de muchos años, de mucha confianza. Una de los agravantes de la imputación que ella tiene es que había una relación de pareja. Sí.
Imagina, si el Ministerio Público no puede acreditar la cuestión principal, muchísimo menos puede acreditar la cuestión esta de pareja, una relación de pareja. Entonces, en este sentido... O sea, quiero que me expliques, no está acreditada la pareja. Y no, o sea, ellos cuando imputan necesitan el grado de la convicción de sospecha, ¿no? Que es un estadio procesal al comienzo de todo proceso. No hay ningún elemento que haya suponer lo que se dice relación de pareja, que hay un proyecto de vida, que hay un montón de otras contextualizaciones que ameritan un agravante de esas características. Hay una cámara de cercanías de la casa del señor Rojas que divisa a una mujer en horas de la mañana. No una mujer, es como cualquier otra. Ahora, esas pruebas se habían mandado... ¿Horas de la mañana? ¿Qué hora? A primera hora casi. Sí, medianamente. Entonces... ¿Pero 7 de la mañana, 5 de la mañana? No, ya estaba aclarando casi. En este momento no me acuerdo el horario exacto. Pero sí, ya se la veía que pasaba, sí, y pasaba la mujer. Ahora bien, esa levantó sospecha. Bueno, si es una mujer, veamos qué otras cuestiones, cómo la podemos comparar o comprobar de que esa imagen sea efectivamente ella. Se han llevado a cabo medidas probatorias de estado biométrico de cara de Silvina, que hasta el momento, al menos de esta defensa, no recibe alguna notificación de algunas conclusiones con respecto a estos estudios biométricos para ver si era ella. Se la ha sometido también para ver si era ella de la forma del braceo, de cómo caminaba, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una cuestión. Con respecto a lo que me preguntaba del policía en su momento, que es algo que puntualmente me llamó a mí mucho la atención, era que al momento de un testimonio, un policía, uno de los primeros que había llegado al lugar, empieza a decir que había llegado una mujer, la caracterizaba o describía a mi clienta como es ella físicamente, y decía, sí, me dijo que ella se había comunicado con él esa mañana, que hacía tareas domésticas, etcétera, haciendo suponer que mi cliente estaba ahí en el lugar del hecho luego del hallazgo. A lo que, por supuesto, nosotros, a los efectos de no generar ningún tipo de duda con respecto a la versión de mi asistida, solicitamos al fiscal que se haga un careo entre este policía y mi clienta, a lo que el policía dijo, no, yo a ella no. ¿Es ella la que usted vio esa mañana? No, ella nunca la vi. Bueno, ¿y quién era? No, era la hija mayor del señor Rojas. Silvina Nieva es prácticamente un rehén del sistema judicial catamarqueño. Su detención se produjo pocas horas después de que Luis Barrio Nuevo torciera el rumbo de la investigación al considerar que su amigo Juan Carlos Rojas había sido asesinado. La orden fue del fiscal Laureano Palacio. Palacio y el sistema judicial catamarqueño necesitaban mostrar que los defectos en el origen de la investigación, de la instrucción de la causa, no alteraban su marcha y que podrían mostrar resultados rápidamente. De esta manera cae presa Silvina Nieva. Estuvo una semana en prisión y el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Tuvo que ser liberada por un defecto formal que fue advertido por el juez de garantías, Lucas Baccaroni. Palacio no había firmado la orden de detención. Por otra parte, desde entonces hasta la fecha, nunca aparecieron elementos que la incriminaran con un supuesto crimen. Por el contrario, aparecieron elementos que la desincriminaban. Por ejemplo, el ADN encontrado en la casa de Juan Carlos Rojas no le pertenece a ella. Unos meses después de este accidentado inicio de la causa, el fiscal Laureano Palacios es sometido a un jury de enjuiciamiento y absuelto por un voto de fuerte contenido político, dividido, polémico, inesperado, en el que el criterio de los legisladores oficialistas y los dos abogados del foro que formaban parte de este organismo se opuso a las de una diputada de la oposición, la presidenta de la Corte de Justicia y el propio fiscal del jury, Miguel Mauesín, que había sugerido el apartamiento de Palacio. Es decir, la política que había designado en su cargo al inexperto fiscal Palacio lo salva y descarga toda la responsabilidad por los defectos de la causa en el sistema judicial. Es interesante lo que alegó el fiscal Miguel Mauesín al solicitar la destitución de su colega Laureano Palacio. Dijo que el defectuoso accionar no había perjudicado la marcha de la investigación, pero sí erosionado la confianza que la sociedad debe tener en el Poder Judicial.
había erosionado el prestigio del Poder Judicial. Este razonamiento bien podría aplicarse pasados estos 3 años. ¿Cuál es el efecto, el impacto que tiene sobre el prestigio del Poder Judicial el derrotero de la causa Rojas? A más de 3 años del hallazgo del cuerpo, los forenses no pueden unificar criterios respecto de las causas y del modo en que murió el ministro de Desarrollo Social. Todavía está latente, todavía no ha podido descartarse del todo la hipótesis de la muerte accidental. Es decir, la causa está en una instancia anterior de la declaración de Luis Barrio Nuevo. Cuando Palacio andaba en la medianoche de ese domingo 4 de diciembre, todavía preguntando por qué razón había muerto Rojas, qué significaba la primera autopsia, mientras tanto ya había devuelto el cuerpo a sus familiares para que sea enterrado. El Ateneo de Forenses, convocado por el fiscal Costilla, en cambio, fue unánime en objetar el trabajo de criminalística. Los defectos, las fallas en este trabajo original, en la escena de ahora supuesto crimen, son el obstáculo principal que impide llegar a un dictamen concluyente, unificado, sobre el modo en que murió Rojas. Es decir, los forenses son unánimes en señalar defectos de la investigación que ya eran evidentes en el principio de la causa y que el propio Palacios admitió cuando declaró ante el jury, cuando dijo que ninguno de los peritos ni de los policías que estaban en la escena del crimen le había advertido que podía tratarse de un crimen, y cuando el propio fiscal Miguel Mauersin consideró que él, en lugar de conducir la investigación, había sido conducido por terceros. Es como un perro que se muerde la cola, que se persigue la cola. La investigación vuelve al punto originario y lo único que hay certero, indubitable, son las fallas en el principio de la instrucción. Fallas por las que todavía no ha sido responsabilizado nadie, fallas sobre cuya investigación no se ha avanzado un ápice. Mientras, Silvina Nieva continúa imputada por homicidio agravado, por alevosía y por mediar una relación de pareja con Rojas que tampoco ha sido acreditada según su abogado. Cuando la justicia falla, decía Maquiavelo, prosperan 2 cosas. Prospera la impunidad y prospera la calumnia. Acusada por un crimen al que solo le corresponde la condena de prisión perpetua, única imputada en una causa de altísimo impacto político, Silvina Nieva sigue cumpliendo la función de coartada para la ineficiencia del Poder Judicial de Catamarca. Porque la reconstrucción del hecho tiene que darse con elementos de peritos que alimentan esa reconstrucción para tener una línea cronológica, de etiología, de mecánica, etc. Bueno, ¿sobre cuál de todas las hipótesis vamos a hacer la reconstrucción del hecho?